Te escucha bárbaro, profe. Bueno, genial. Bueno, chicos, cuando tuvieron clase con el otro profe, ¿vieron las acciones de responsabilidad que nos habían quedado? ¿Sí? Ah, bueno, genial. Muy bien. Bueno, entonces hoy tendremos que avanzar con otras sociedades por acciones y arrancaríamos con lo que es la sociedad en comandita por acciones. Profe, ¿tiene idea hasta qué unidad entra el parcial? Sí, dame un segundito. Espérame. Ahí ya les hago un comentario sobre eso. Bueno, a ver. Respecto de los parciales. En principio, para el primer parcial va a comprender las unidades 1 a 7. El segundo parcial va de las unidades 8 a 12 y el recuperatorio comprende las unidades 13 a 16. Entre hoy, mañana o el fin de semana ya estamos haciendo todas las comunicaciones vía guaraní. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Así ya ahí les confirmamos bien las fechas, toda esa cosa. Y los grupos los grupos en los que más o menos los dividimos porque van a ser en las aulas informáticas. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, continuando con los otros tipos societarios y de las sociedades por acciones, vamos a comenzar con lo que es la sociedad en comandita por acciones. Esta es similar a la sociedad en comandita simple, en el cual tenemos un régimen que es genérico, pero con distintas particularidades que las tenemos reguladas a partir del artículo 315. En ese artículo 315 nos brinda la ley una caracterización de las sociedades en comandita por acciones y nos dice que él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. ¿No? Exactamente igual que en el caso de la sociedad en comandita simple. Y él o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben. ¿Mm? Igual que en el caso de las sociedades anónimas. Y solo los aportes de esta categoría de socios, que son los comanditarios, son los que se representan por acciones. ¿Por qué? Porque el capital de los socios comanditados se representa ¿en qué? En partes de interés. ¿Mm? Así que estas sociedades en comandita por acciones son de aquellos tipos societarios que exigen un mínimo de 2 socios para su constitución. ¿Por qué? Porque se requieren las 2 categorías de socios para que pueda conformarse o adoptarse este tipo social. Por ende, necesitamos un socio comanditado y un socio comanditario como mínimo. ¿Mm? No admiten unipersonalidad en este sentido. ¿Estamos hasta ahí? Bien. El 317 nos habla de la denominación. Esto es más o menos genérico en todos los tipos societarios. Nos dice que la denominación social se integra con las palabras sociedad en comandita por acciones, su abreviatura o la sigla SCA.
Y tal como vimos en todos los otros tipos societarios, la omisión de esta indicación de la tipología societaria adoptada hace responsables ilimitada y solidariamente al administrador juntamente con la sociedad por los actos que celebre en estas condiciones. Y si actúa bajo una razón social que lo puede hacer por la existencia de los socios comanditados, se va a aplicar el artículo 126. Así que acá complementamos con la relectura del 126 que ya lo han visto. El 316, que lo dejé, pero lo dejé a posteriori a propósito, nos habla de las normas que le son aplicables a este tipo societario. Y nos dice que están sujetas a las normas de la sociedad anónima, salvo disposición en contrario de esta sección. Es decir, de esta sección que regula puntualmente la sociedad en comandita por acciones. Entonces, todo lo que está regulado en la sociedad anónima es de aplicación a la sociedad en comandita por acciones, salvo las diferenciaciones o las excepciones, que es lo que está regulado acá. Por ejemplo, el artículo 318 nos empieza a regular ¿qué cosa? El órgano de administración. Y nos dice, la administración podrá ser unipersonal y ser ejercida por socio comanditado o tercero. Acá excluye, ¿sí? ¿A quiénes? A los comanditarios. Quienes van a durar en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del artículo 257. Así que acá también complementan el estudio de este artículo con el 257 que ya lo vieron. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a tener todas las opciones de organizar la administración que están previstas por la ley, pero teniendo en cuenta que la integración del órgano tiene que ser por un socio comanditado o por un tercero. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno. En el 319 está regulada la remoción del socio administrador. Y nos remite ¿a dónde? Nos remite al 129, porque nos dice que la remoción del administrador se ajustará al artículo 129, pero el socio comanditario podrá pedirla judicialmente con justa causa cuando represente no menos del 5% del capital. El socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en comanditario. Bueno, como vemos, nos remite a ese artículo 129, pero sí le da la opción al socio comanditario de exigir judicialmente la remoción del administrador judicialmente. Pero para poder hacerlo, tiene que tener una representación de no menos del 5% del capital. Es decir, que todo aquel socio comanditario que no alcance esa representación del 5% del capital, no la va a poder solicitar individualmente. Es decir, que va a tener que unirse con algún otro socio comanditario para alcanzar esa exigencia de representación del capital. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
El 320 nos regula el supuesto de la acefalía de la administración. ¿Mm? ¿Y por qué lo regula especialmente? Bueno, como ocurre en las sociedades en comandita simple, como los comanditarios tienen esa cierta veda a estar en el órgano o integrar el órgano de administración, la cefalía del órgano de administración es algo que debe regularse específicamente. ¿Mm? Y entonces nos dice el 320, cuando la administración no pueda funcionar, ¿m? deberá ser reorganizada en el término de 3 meses. ¿M? Y nos habla de un administrador provisorio. Y nos dice que el síndico nombrará para este periodo un administrador provisorio para el cumplimiento de los actos ordinarios de administración, quien actuará con los terceros con aclaración de su calidad. En estas condiciones, el administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio comanditado. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Vemos que es una situación un poco más gravosa que la que se preveía en la sociedad en comandita simple, porque en la sociedad en comandita simple, ante algún supuesto de muerte, incapacidad, etcétera, del socio comanditario administrador, del socio comanditado administrador, el socio comanditario podía asumir la la administración de los actos necesarios y urgentes. Bueno, acá parecería ser que sí o sí debemos tener un órgano de fiscalización interna, la sindicatura, porque nos está diciendo que es el síndico quien va a nombrar un administrador provisorio. ¿Mm? ¿Para qué? Para que en ese funcionamiento como administrador provisorio se encargue de los asuntos urgentes hasta que se logre reorganizar este órgano de administración y sin asumir la responsabilidad del socio comanditado. ¿Mm? Bueno, la pregunta que surge es, si no tenemos sindicatura, ¿Mm? si los socios comanditarios podrían asumir, al igual que ocurre en la sociedad en comandita simple, esa administración, digamos, de hecho, para los asuntos urgentes y necesarios. Bueno, claramente la ley ha ido por otro camino. ¿Mm? Es decir, por indicar que debe ser la sindicatura quien debe nombrar este administrador provisorio. Por lo tanto, no parecería factible que los socios comanditarios pudieran hacer como una aplicación supletoria del régimen de la encomandita simple. Bueno, por lo cual, cuando decidimos adoptar este tipo societario, o prevemos la designación de administradores suplentes, ¿m? Que claramente por la aplicación de todo el régimen de la sociedad anónima es posible, ¿m? O bien debemos constituir el órgano de fiscalización, la sindicatura, para poder hacerlo. Porque claramente no podríamos tratar de intentar
que los comanditarios asumieran ese rol como ocurre en la sociedad en comandita simple, porque la ley claramente los está dejando al margen. ¿Mm? Bueno, de ahí vamos a ir al 322. ¿Por qué? Porque acá nos habla de algunas prohibiciones a los socios administradores. ¿Mm? Y nos dice que el socio administrador tiene voz, pero no voto, y es nula cualquier cláusula en contrario en los siguientes asuntos: elección y remoción del síndico, aprobación de la gestión de los administradores y síndicos o la deliberación sobre su responsabilidad, y la remoción prevista precisamente ¿dónde? En el 319. ¿Mm? Bueno. Estas prohibiciones del socio administrador, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a las decisiones que se van a tomar dentro del órgano de gobierno, que es la asamblea. Y en base a estas prohibiciones que tiene el socio administrador, también podemos colegir que la sindicatura aparece como un órgano necesario, no como obligatorio, ¿sí? Obligatorio solamente cuando lo exige la ley. Pero estamos viendo que en el 320 nos habla del síndico. Acá nos habla de la elección y remoción del síndico. Entonces vemos que la única salida a no generar la sindicatura como un órgano necesario sería prever la posibilidad de administradores suplentes. Pero estas prohibiciones y la redacción de estos dos artículos nos hacen pensar en la sindicatura como un órgano necesario, pero no obligatorio. ¿Por qué? Por la protección de los socios comanditarios, que claramente no pueden integrar la administración, no pueden asumirla ni siquiera en caso de acefalia, ¿sí? Y si no existiera la sindicatura, la posibilidad de aplicar el artículo 55 del Contralor Individual de los Socios respecto de la administración sería un tanto complejo. ¿Por qué? Porque si los socios administradores no le brindan la información, no habría como una salida interna dentro de la sociedad, salvo que fuéramos a exigir judicialmente algún tipo de rendición de cuentas. Por eso es que el órgano de Contralor Interno, el órgano de fiscalización interna, la sindicatura, aparece como un órgano necesario para este tipo societario, para esta tipología en particular. ¿Se comprendió hasta allí? Bueno, y ahora sí, entonces vamos al 321, que nos habla de las asambleas, del órgano de gobierno. Y nos dice: la asamblea se integra con socios de ambas categorías. Las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos del quórum y del voto. Cualquier cantidad menor no se computará a ninguno de estos efectos. Esto es bastante simple en su comprensión. Es solamente una conversión numérica de la parte de interés de los socios comanditados para poder equiparar en cuanto al quórum y a los votos con las participaciones representadas en acciones de los socios comanditarios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, fantástico. En el 323 tenemos regulada, ¿qué cosa? La cesión de la parte
de los socios comanditados. ¿Y por qué la tenemos que regular en particular a esta sesión? Porque ya vimos que las normas que rigen este tipo societario son las de las sociedades anónimas. Entonces ahí tenemos regulada la transferencia o la transmisibilidad de las acciones, pero no tenemos regulada la transmisibilidad de las partes de interés. Bueno. Y entonces nos dice que la cesión de la parte social del socio comanditado requiere la conformidad de la asamblea según el artículo 244, que nos decía el 244. Nos hablaba de una asamblea extraordinaria. ¿Estamos? Bueno. ¿Y qué nos hablaba en este supuesto del 244? Primeramente, el quórum para la primera y la segunda convocatoria. Y después nos hablaba de las mayorías para esos supuestos de primera y segunda convocatoria. Y nos decía que las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que pueden emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número. Y después, ese mismo 244 regulaba supuestos especiales, que en este caso no estamos dentro de un supuesto especial, sino que solamente nos quedamos con primera y segunda convocatoria para el quórum y mayoría, que en principio es mayoría absoluta, ¿sí? Como dice el 244, o por estatuto podemos prever, ¿sí?, una mayoría agravada. ¿Para qué? Para tratar este tema puntual que es la cesión de la parte social de los socios comanditados. ¿Estamos? ¿Sí? Esto también marca una diferencia con el régimen de la sociedad en comandita simple. Y después viene el artículo que normalmente nos trae bastante dolores de cabeza. ¿Por qué? Ya vimos que el 316 se llamaba normas aplicables y nos remitía al régimen de la sociedad anónima, salvo las modificaciones que vimos hasta ahora. Y ahora nos habla de normas supletorias. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el 316 y este? El 316 son normas que se aplican directamente, salvo lo que esté modificado por estos artículos que vimos hasta ahora. Puede pasar que haya cosas, ¿sí?, o situaciones que no estén reguladas. ¿Por qué? Por el régimen de la sociedad anónima y por estos artículos en particular. Entonces, allí nos aparecen las normas supletorias. Y nos dice, supletoriamente y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 315 y 316, se aplican a esta sección las normas de la sección segunda. Las normas de la sección segunda son las normas de la sociedad en comandita simple. Por eso es que cuando veíamos el tema de la cefalía, si nosotros nos guiamos por este 324, parecería ser que los comanditarios podrían asumir esa administración necesaria y urgente, pero por la regulación específica de esta sección, eso queda descartado. Pero todo el resto, ¿sí?, se nos va a aplicar. Y, por ejemplo, ¿cuáles son? Todo el resto se va a aplicar supletoriamente. En todo el régimen de la sociedad anónima, no tenemos regulado el supuesto del socio comanditario que se inmiscuye en la administración. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, más o menos. Bueno. No lo tenemos regulado en el régimen de la sociedad anónima.
porque el régimen de la sociedad anónima está pensado con un directorio que puede estar integrado por socios o no, pero no tenemos dos categorías de socios, como sí tenemos en la encomandita, donde unos están como excluidos de la posibilidad de integrar el órgano de administración. Entonces, por más que apliquemos todo el régimen de la sociedad anónima y por más que apliquemos todo lo que tenemos previsto entre el 315 al 323, no encontramos nada de el socio comanditario que se inmiscuye en la administración en este tipo societario. Entonces, ahí sí, esas normas las vamos a extraer ¿de dónde? Del régimen de la sociedad en comandita simple. Si tenemos dudas con respecto a, digamos, el contralor que pueden ejercer individualmente los socios, bueno, allá también en el régimen de la sociedad en comandita simple teníamos regulado que había determinados actos que no quedaban comprendidos dentro de lo que se entiende por administración y que sí podían ejercitar los socios los socios comanditarios de manera individual. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta aquí? Bien. Bueno. Con lo que respecta en el programa, cuando habla de fiscalización, de lo que es la privada y la estatal, bueno, funciona exactamente igual que en el caso de las sociedades anónimas y de los otros tipos societarios. O sea, la fiscalización privada o interna, ¿sí? Puede ser organizada a través de la sindicatura o de un consejo de vigilancia, porque se aplican las normas de la sociedad anónima. Es mucho más aconsejable por esta cuestión de que la sindicatura parece como un órgano necesario, que sea una sindicatura y no un consejo de vigilancia, porque allí, por la cuestión del control de mérito que tiene sobre los actos de administración, podríamos entrar en una discusión sobre si los socios comanditarios pueden o no integrar el consejo de vigilancia. Por ende, mejor vayamos por el órgano técnico y evitemos esas cuestiones. Y en cuanto a la fiscalización estatal, digamos, la fiscalización externa se rige por las mismas normas que el resto de los tipos societarios. O sea, tendremos una fiscalización estatal un tanto limitada si tenemos un objeto que no está incluido en el 299 y si tenemos algún objeto social que esté incluido en el 299, y bueno, tendremos una fiscalización estatal un poco más acentuada. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno. Esa sería la situación de la sociedad en comandita por acciones. Luego tendríamos que avanzar sobre las subespecies o subvariedades de lo que es la sociedad anónima. Bueno, que una es la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la otra es la sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima unipersonal, tal como han ido viendo a lo largo del desarrollo de sociedad anónima, está como entremezclada en el régimen de la sociedad anónima. Bueno. Allí lo más importante es tener en cuenta que con las modificaciones legales posteriores, la sociedad anónima unipersonal puede tener sus órganos societarios también unipersonales.
como ya vimos, creo que conmigo lo hablamos a esto, es un tipo societario que no ha tenido mucho auge, porque cuando se aprueba las modificaciones a la Ley General de Sociedades en el año 2015, para esta sociedad anónima unipersonal se había previsto que los órganos societarios fueran obligatoriamente pluripersonales. Por ende, teníamos socio único, directorio plural, mínimo de 3, sindicatura obligatoria, ¿sí? Porque la sociedad anónima unipersonal está dentro del artículo 299. Así que órgano de fiscalización interno o sindicatura pluripersonal, mínimo de 3, también. Bueno, por eso no tuvo el auge que se pensó que iba a tener la sociedad anónima unipersonal. Cuando se introducen estos cambios por una ley posterior, que permite que estos órganos que debían ser pluripersonales pudieran ser unipersonales, al poco tiempo o casi concomitantemente aparece la SAS, con un montón de ventajas más, no solamente con que no exige estos órganos societarios de manera pluripersonal, sino que también tiene otras ventajas referidas a las nuevas tecnologías, a una constitución digital, constitución en 24 horas, etcétera, que ya lo vamos a estudiar en las próximas clases. Bueno, entonces esto hizo que la sociedad anónima unipersonal no fuera, no tuviera la recepción en la sociedad civil, en la comunidad, como se pensó en su momento al incluirla. De todas maneras, sigue siendo una figura que facilita mucho ¿qué situaciones? Que facilita mucho las situaciones de las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque esas empresas multinacionales se van estableciendo sus sucursales empresarias en los distintos países, y entonces en cada uno de los países van constituyendo las sociedades locales, que son las que, digamos, manejan toda esa división regional o geográfica que adoptan. Si llegaban acá a la Argentina, por la exigencia de la pluralidad de socios, eran aquellas empresas que recurrían a la sociedad de cómodo, o a la sociedad de un socio con el 99,99% del capital social y un socio que solamente tenía el 0,01% del capital social. Entonces, sigue esta figura, se usa y mucho en la sociedad anónima unipersonal, precisamente para vehiculizar ese tipo de, o recepcionar ese tipo de movimientos empresarios. Pero son grandes empresas, entonces adoptan ya por criterio de su organización administrativa interna la forma de sociedad anónima en todos los países a donde van. Y a ese tipo de emprendimientos o de recepción de negocios no les sirve la SAS. Por eso vamos por la sociedad anónima unipersonal. O sea que es un tipo societario que tiene recepción y que tiene utilización actual, pero no fue al que recurrió la mayoría de las personas que habitan en nuestro país. Bueno, así que en eso la sociedad anónima, sí, estudienlo por el librito del profe Fujimi, que es el que está actualizado con estas modificaciones.
Pero bueno, no difiere de lo que ya hemos visto como sociedad anónima. Está todo el tema de pensar el funcionamiento de la sociedad anónima, en realidad más que de la sociedad anónima, de la sociedad unipersonal, con su organicismo interno y con su, digamos, cómo nos imaginamos el funcionamiento de esos órganos con un solo socio, con un solo director, con un solo, bueno, el síndico no, tendría que ser otro, pero digo, sobre todo el órgano de administración y el órgano de gobierno, cómo los hacemos operativos en esos supuestos, que es lo único que nos plantea como dificultad conceptual de verlo llevado a la práctica. Y la otra, digamos, subespecie o subvariedad es la de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que esta sí tiene 2 o 3 artículos. ¿Por qué? Porque sigue siendo una sociedad anónima, pero vamos a ver cuáles son sus pequeñas particularidades. Bueno, el artículo 308 nos marca su caracterización y nos dice que quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Bueno, entonces, ¿quiénes son los socios de estas sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria? Bueno, por un lado tenemos socios que podríamos denominar privados, personas humanas individuales o personas jurídicas, ¿sí? Otra sociedad, pero privada, o sea, donde todo su capital es privado. Y tenemos estos otros socios, que son los que le dan esta caracterización, que son el Estado en todas sus formas, sea nacional, sea provincial, organismo descentralizado, entre público, estatal, etc. Bueno, todas las formas que adopte. O bien otras sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Bueno. Además de tener este carácter, digamos, público de estos socios, tenemos que cumplir con 2 condiciones más. Tener como mínimo, en calidad de propiedad individual o todos ellos juntos, el 51% del capital social. ¿Eso alcanza para decir que somos sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? No. Tenemos que tener, además de ese 51% del capital social, la posibilidad y la efectividad de prevalecer en todas las decisiones que se adopten en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Bueno, cuando lo pensamos teóricamente, por lo menos tenemos que tener, ¿cuánto? 3/4 partes del capital social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos que aprobar supuestos especiales, si tenemos que aprobar modificaciones del acto constitutivo, si tenemos que aprobar modificaciones del estatuto, el régimen de mayorías que está previsto teóricamente en las sociedades anónimas nos requiere por lo menos las 3/4 partes del capital social. ¿Sí o no?
De todas maneras, puede pasar que se dé el supuesto particular de ¿qué? De que tenga efectivamente el 51% del capital social, ¿m? Todos estos socios públicos, y que con eso, en la práctica, digamos, en la actuación de esa sociedad en particular, logre prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Pero eso no lo podemos saber, digamos, a priori. Es un funcionamiento que tenemos que ir comprobando y que entonces se puede dar con menor porcentaje de representación del capital social. ¿Por qué? Por el ausentismo de los accionistas, porque o los otros votan cosas distintas, entonces siempre logramos prevalecer, aunque sea con ese 51%. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero básicamente la caracterización es que el Estado o la participación estatal es mayoritaria porque tiene la mayoría absoluta del capital social, ¿sí? Y a la vez toma las decisiones dentro de esa sociedad anónima. La sociedad anónima continúa siendo una persona jurídica de carácter privado. Más adelante en otras unidades, o ya lo vieron, a ver, ya lo pasaron. No, lo ven en la unidad 16, que son las sociedades estatales o sociedades del Estado, donde allí sí pueden, esas personas jurídicas pueden ser de carácter público. Estas no. Siguen siendo personas jurídicas de carácter privado. Bueno, en el 308 se parte del supuesto que estamos constituyendo desde el origen una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El 309 nos habla de el supuesto donde exista una sociedad anónima común y corriente, donde convivan socios privados y socios públicos. Bueno, pero que no alcanzan a constituir el supuesto del 308. Bueno, pero puede ser que con el transcurrir del tiempo, algunos socios van vendiendo sus participaciones societarias y las van adquiriendo estos socios públicos. Entonces, que podamos llegar a quedar incluidos en este régimen especial con posterioridad a la constitución de la sociedad. Y eso es lo que regula este 309. Quedarán también comprendidas en el régimen de esta sección las sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el artículo precedente, siempre que una asamblea especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediare en la misma oposición expresa de algún accionista. Bueno, es decir, si somos una sociedad anónima común y corriente, no porque tengamos como socio al Estado, automáticamente, por la capacidad de compra que tiene el Estado,
y haya ido adquiriendo otras participaciones societarias por esta, digamos, venta que hagan el resto de los socios, va a quedar necesariamente incluida en este régimen por cumplirse esas condiciones, sino que nos hace falta que exista una asamblea especial convocada al efecto, es decir, que uno de los puntos del orden del día sea aplicación del régimen de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Mm? No es que está adoptando otro tipo societario, es que decide quedar incluida en este régimen, pero de una manera expresa. ¿Mm? Además de que tiene que quedar aprobado esa, digamos, esa adopción de este régimen, de quedar incluida en este régimen, ningún accionista se debe oponer, ¿m? Porque la sola oposición expresa de algún accionista de quedar incluido en este régimen hace que no se le apliquen estas normas y que se le siga aplicando todo el régimen de la sociedad anónima común y corriente. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Bien. Bueno. En el 310, ¿m? Regula, ¿m? ¿Qué cosa? Las incompatibilidades que le vamos a aplicar a los integrantes del directorio, del órgano de administración. ¿M? ¿Y por qué las regula? Porque no, ustedes ya estudiaron que al conformarse el directorio, en el artículo 264 se regulan algunas incompatibilidades y prohibiciones. Si vamos a ver el 264, inciso 4, ¿m? ¿Qué nos dice? Que no pueden integrar el órgano de administración, ¿quiénes? Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años del cese de sus funciones. Bueno, si estamos frente a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿m? ¿Quién se supone que va a designar el Estado para que lo represente en esa sociedad si no es precisamente el funcionario que se desempeña en el área que se vincula con el objeto de la sociedad? ¿Sí? Claramente dentro de la administración pública es la persona más idónea que se supone que integre el Estado para ocupar este puesto. ¿Mm? Por eso es que se aplican todo el resto de las prohibiciones e incompatibilidades, excepto esa del inciso 4 del artículo 264, porque claramente es a quien va a designar el Estado para que sea candidato a integrar el directorio. ¿Mm? Bueno. Y después nos dice que, nos sigue diciendo el 310, cuando se ejerza por la minoría el derecho del artículo 311, es decir, que se prevea la posibilidad que el directorio y el órgano de fiscalización interna, la sindicatura, cuente con representantes de la minoría, no podrán ser directores, síndicos o integrantes del Consejo de Vigilancia por el capital privado los funcionarios de la administración pública. ¿Por qué esta, digamos, prohibición es del segundo párrafo del 310? Claramente, si los funcionarios de la administración pública van a representar al capital mayoritario, ¿qué sentido tendría que preveamos la designación de directores o síndicos para representar al capital minoritario, que es el privado, si va a terminar
siendo director por la minoría o síndico por la minoría un funcionario de la administración pública. No tendría el más mínimo sentido. ¿Se entiende? Sería como dejar sin efecto o tratar de impedir en los hechos que la minoría y el capital privado tenga representación en los órganos de administración y fiscalización. Por eso es que se prohíbe esa situación. En el 311, allí tenemos dos partes. Por un lado, la remuneración, que nos dice que dispuesto en los párrafos segundos y siguientes del artículo 261 no se aplica a la remuneración del directorio y del consejo de administración. Después lo completan con la lectura del 261 en esos párrafos. Y después precisamente esta parte de la que estábamos hablando, los directores y síndicos por la minoría. Y nos dice que el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos. Cuando las acciones del capital privado alcancen el 20% del capital social, tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los síndicos. Y en estos casos no se aplica el artículo 263. El 263 era el que preveía la elección por voto acumulativo. Bueno. Es decir, en estos casos hay una representación directa, o porque lo decidimos y se prevé, y si no, porque el capital privado alcanza el 20% del capital social y entonces tiene también representación directa. Bueno. En el 312, ¿sí?, tenemos regulado ¿qué cosa? Bueno, hasta acá venimos viendo todas modificaciones al régimen de la sociedad anónima. Bueno. Entonces, estas modificaciones a ese régimen de la sociedad anónima dejarán de aplicarse cuando se alteren las condiciones previstas en el artículo 308. Y se complementa con este 313 que continúa. No lo continúa más porque está derogado. Bueno, antes se complementaba con este que nos hablaba de la pérdida de la situación mayoritaria. Bueno, entonces, pareciera que entrar al régimen no es automático, sino que requiere de una decisión expresa, tanto al momento de la Constitución como en su inclusión posterior. Pero parecería ser que salir del régimen es como bastante simple. Se pierde esa situación y se dejan de aplicar todas estas modificaciones. Bueno, es un poco complejo en ese sentido, ¿sí? Que la salida del régimen sea tan simple. ¿Por qué? Sí. No. Por eso te digo, vos fíjate por qué es tan complicado. Porque si se debiera a una venta de la parte accionaria del Estado, bueno, habría como alguna razón, digamos, algo objetivo del cual agarrarnos para decir se sale del régimen. Pero fíjate que lo podemos comprobar a través de un balance. Estuvimos viendo en el 308 que era una situación de hecho, la posibilidad de que tuviera el 51% de las acciones
y que ese 51% fuera suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. ¿Mm? Supongamos que tiene el 75%, se harían las 3/4 partes. Bien. Si vende un 15% el Estado, ¿nos asegura que salimos del régimen? Porque, a ver, ese cambio sí lo podemos ver en el libro de registro de accionistas. No nos queda como muy claro, ¿sí? No está bueno que esa salida del régimen sea tan sencillita, ¿sí? Porque, a ver, hay supuestos que van a ser muy claros. Si el Estado vende, ¿sí?, su participación accionaria y se queda con menos del 50% del capital o con el 50% del capital, bueno, claramente hemos salido del régimen, ¿sí? Bueno, porque con el 50% no puede hacer nada. Bueno. Pero si estamos en esos supuestos del 75 hasta el 51,5% del capital social, no lo vamos a poder saber a ciencia cierta si hemos salido del régimen o no. ¿Se entiende? Porque va a terminar siendo una situación fáctica que cómo la terminamos de comprobar. ¿Mm? Bueno. Antes, digamos, se complementaba este 312 con el 313, ¿m? Que nos hablaba de la pérdida de la situación mayoritaria. ¿M? Fíjense lo que decía, que estos ya son artículos derogados. En el contrato de constitución de estas sociedades se expresa el propósito de mantener la prevalencia del Estado Nacional, los Estados provinciales o demás entes enunciados en el 308. Cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria deberá ser autorizada por ley. ¿Mm? Y el estatuto contendrá las normas necesarias para impedir que por nuevas emisiones se altere esa mayoría. ¿Mm? Bueno, entonces ahí había como una situación clara de cuándo se perdía esa situación mayoritaria. Entonces era un momento clave, ¿para qué? Para decir, bueno, salimos del régimen. Ahora estamos ante una situación complicada, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que uno podría llegar a aconsejar si fuera asesor o que alguien le preguntara qué hacemos en este caso? Bueno, así como para una inclusión posterior en este régimen se exige, ¿sí?, una asamblea especial, bueno, yo creo que por lo menos se podría complementar este artículo 312 con una asamblea especial para el caso de que se decidiera, o más que decidirse, se comprobara la situación fáctica de que se ha perdido, se han dejado de cumplir los requisitos del 308. Esto tranquilamente podría incluirse incluso en el acto constitutivo de estas sociedades o al momento de celebrar esa asamblea especial para, digamos, adoptar este régimen de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, también prever esta posibilidad de la salida. Creo que esto, por aplicación, digamos, del principio de la autonomía de la voluntad, se puede hacer perfectamente y sí brindaría certeza no solamente a los terceros, sino también a los más afectados que son, más afectados digo directamente, no porque tengan algún perjuicio, para el resto de los socios privados. ¿Mm?
porque es como que tendrían claro cuándo tienen que dejar de someterse, en cierta manera, a esa prevalencia estatal que se les impone en este tipo societario, ¿sí? Eso es mi, digamos, mi humilde opinión en este sentido, ¿sí? Bueno, Profesora, sí. disculpe, cuando se refiere a, bueno, cuando la ley dice asamblea especial, ¿sería asamblea extraordinaria? Se habla de asamblea especial, ¿sí? Sí, sí, Convocada al efecto. bien. Y para comprobar que no tiene ya el 51% del capital, ¿no bastaría con ver el estado contable o el estado de evolución de patrimonio neto? A ver, es que el tema es que no es el 51% del patrimonio. Es del capital. Claro, es del capital. Y el tema es que, fuera de eso, ¿sí? No es solamente que tenés, digamos, la mayoría absoluta del capital social, sino que podés prevalecer en todas las asambleas. Entonces, esa es la dificultad, porque la pérdida digamos, del porcentaje de representación del capital social sí es fácilmente comprobable. Porque la ley lo da como doble condición, que tenga por lo menos el 51% de capital y que prevalezca en las decisiones. Claro, son las dos cosas juntas. Claro, pero con que una no se cumpla ya se caería solo en sociedad anónima. Claro, si tiene menos del 51% del capital social, es lo que dije hace un rato, si digamos el Sí, Estado sí. enajena tiene, supónete, el ejemplo más claro, tiene el 75% de las acciones. Bueno, si enajena un 30%, ya le queda menos que el 50% del capital social. Entonces, claramente ahí no hay posibilidad de que prevalezca en las asambleas. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahora, si vende un 10%, ¿sí? Nos quedaríamos con un 65%. Con ese 65% del capital social, puede seguir prevaleciendo en todas las asambleas. Si en vez de vender un 10%, vende un 15%, nos quedamos 75 menos 15, nos quedamos con el 60%. Seguimos con la misma situación. Parecería que podemos prevalecer en todas, pero no necesariamente, porque en algunas se exigen las 3/4 partes del capital social para tomar las decisiones. Si están presentes todos los accionistas, no puede prevalecer en la asamblea, ¿sí? Por eso no es solamente una cuestión numérica, es una cuestión de que pueda prevalecer en las asambleas, y eso depende muchas veces. Cuando hacemos los cálculos teóricos, sí, nos cierra perfecto, pero cuando no es en teoría, sino que es en la práctica, depende del ausentismo. Y si había un ausentismo de socios en un momento dado, puede que deje de estarlo en otro momento dado, y en ese otro momento dado ya no podés prevalecer. Y entonces ahí es donde, o sea, a partir del día siguiente, porque no pudo imponer esa decisión en esa asamblea sola, es que dejamos de estar en este régimen. Esa es mi gran duda, que no tenemos como una certeza de cuándo salimos del régimen. Por eso, esta sugerencia, digamos, en la medida de que se pueda, traten de incluir que se haga por una asamblea especial la salida del régimen. Entonces, digamos, quedamos en una situación de mayor claridad, y de mayor claridad sobre todo para los socios privados. Porque a los privados no les es indiferente si se les aplica este régimen o si se les aplica el otro. Sí, profe, gracias. Bueno, eso por un lado. El programa también preveía en estos casos el tema de la disolución y liquidación. Bueno, ¿y por qué lo preveía? Bueno,
el derogado artículo 314 impedía que este tipo societario fuera declarado en quiebra. Y todo el proceso de liquidación era cumplido, digamos, administrativamente por quien designara el Estado. Al derogarse esto, vamos al régimen de la sociedad anónima, disolución y liquidación, igual que cualquier sociedad anónima común. Lo mismo ocurre con el tema de la fiscalización interna. En cuanto a la fiscalización externa, bueno, por eso les decía que esta sociedad es persona jurídica privada. Por ende, al no tener carácter público la sociedad, en principio no quedaría alcanzada por todas las normas de fiscalización interna del Estado, es decir, no quedaría alcanzada por la Sindicatura General de la Nación. Bueno, ocurre que muchas veces, a pesar de que en la teoría no sería de aplicación ese tipo de normativa, muchas veces cuando se encuentran incluidas en este régimen las sociedades, a pesar de ser personas jurídicas privadas, tanto la Sindicatura General de la Nación o la Auditoría General de la Nación pueden establecer fiscalizaciones especiales para este tipo de supuestos. ¿Por qué? Porque en el fondo también están incluidos y están afectados fondos públicos. Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos? Que a pesar de que puedan ser auditadas por la Auditoría General de la Nación o que puedan ser fiscalizadas por la Sindicatura General de la Nación, lo van a hacer con los parámetros del derecho privado y no con los parámetros, ¿sí?, de la Administración Pública Nacional. ¿Se entendió esta partecita también? Bueno. Y con eso dejamos por hoy, ¿sí? La clase... Profe, perdón. Entonces, ¿la fiscalizaría la Inspección de Personas Jurídicas? Sí, eso de base. Bien, gracias. Todo el régimen privado de las sociedades se aplica de base siempre. La duda está si cuando son auditadas o fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación o por la Sindicatura General de la Nación, si pueden serlo o no pueden serlo, y si pueden serlo, qué régimen o bajo qué régimen las auditan o las fiscalizan. Bueno, se entiende que pueden ser auditadas y fiscalizadas por estas instituciones públicas porque al estar la participación del Estado se entiende que hay fondos públicos involucrados en esta situación. Esa es digamos, la razón por la cual pueden ser auditadas y fiscalizadas. Pero lo van a hacer con las normas del derecho privado y no con todas las normas de la Administración Pública Nacional. Es decir, por ejemplo, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria no tiene obligación de efectuar una licitación pública como regla general para la compra de los insumos comunes y corrientes de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rige por las normas del derecho privado. ¿Sí? Si la fiscalizaran con las normas que rigen la Administración Pública Nacional, y bueno, allí empezaríamos a encontrar algunos problemitas. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Dejamos entonces ahí, la clase que viene, es decir, mañana, vamos a continuar con sociedad de garantía recíproca y con sociedad por acciones simplificadas. ¿Estamos? Nos vemos mañana, chicos. Gracias, profe. Por nada. Chau, chau.